Padre, gracias una vez más. Qué bueno es poder escuchar tu palabra, qué bueno es poder abrirla, leerla y saber que no estamos caminando a ciegas, sino que tu voluntad es revelada y la misma, Señor, autoridad, la misma intención y el mismo poder por el cual tú inspiraste tu palabra sigue siendo efectivo, Señor, miles de años después, porque esta palabra, Señor, sigue teniendo el poder y la autoridad, y ella, Señor, es infalible, poderosa, como acabamos de cantar ahora, que rompe el duro corazón, que transforma, Señor, la oscuridad en luz, la mortandad en vida, para que hoy, Señor, podamos glorificar a Cristo Jesús. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un programa, no me sé el nombre, a mis hijos les gusta mucho verlo, mi esposa lo ve también de vez en cuando y yo lo he mirado y he participado en discernir si lo que está ocurriendo es cierto o no. Es un programa de bizcochos, de pasteles, porque no nos ven fuera de Puerto Rico. Donde te presentan uno que es cierto y hay otro que no lo es, y tú pones la persona pone el cuchillo y yo digo ese sí es cierto. Recientemente vi uno que yo le decía a los muchachos, yo te aseguro que ese sí es cierto, ese sí es cierto. Y estaba segurísimo. Y dice que mira cómo se mira, tiene unos billetes por fuera. Y ese es cierto, porque el otro se miraba algo distinto. Y cuando el hombre entra para ver si era cierto o no, era falso. Y yo estaba seguro que ese bizcocho, que eso sí era un bizcocho, eso era un pastel. Y fallé. Y en muchas he fallado. El discernimiento tiene que estar muy agudo para tú poder darte cuenta y afinado si eso es un bizcocho o no lo es. Eso es lo que Jesús está queriendo hacer en este texto que acabamos de leer. Jesús está afinando el discernimiento de los discípulos de lo que parece cierto, pero no es cierto. Parece bizcocho, pero es plástico. No lo es. Eso es lo que Jesús viene a enseñarnos por medio de este peligro que tenían en aquel momento los discípulos, y este es el mismo peligro que tenemos en el tiempo presente. Yo me atrevería a decir con toda certeza de que uno de los más grandes peligros en la iglesia presente es la falta de discernimiento, de entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No tenemos afinado el discernimiento de poder mirar por medio de la escritura y decir, esto es fraudulento, esto es falsa religiosidad, esto no es inspirado por el Espíritu, esto niega el poder de Dios. Y lamentablemente caemos en comernos aquello que parece verdad, pero no lo es. Porque la levadura invisible, que esa es la terminología que utiliza Jesús para hablarle a la multitud y para hablarle a los discípulos, es una levadura peligrosa. La levadura de los fariseos es una influencia corrupta, dañina, que comienza a infiltrarse en la mente y en el corazón de las personas de la iglesia, al punto donde no hay discernimiento y decir, esta palabra proviene de la escritura y esta palabra proviene de Satanás, no proviene de la escritura. Yo creo que miremos el primer punto, donde Jesús ataca directamente la falsedad, la hipocresía y el veneno de la levadura de los fariseos.
Dice la escritura que vinieron a él los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara, esto pareciera hasta ridículo, señal del cielo. ¿A qué le recuerda esto? ¿A quién le pedían señales? Moisés. ¿A quién le pedían señales? Elías. Bueno, si tú eres el Mesías que habría de venir, muéstranos las señales que hizo Moisés, muéstranos las señales que hizo Elías. Pero versículos anteriores, lo que acabamos de leer, vimos que Dios le mostró la señal de la multiplicación del pan, diciendo: yo soy el perfecto Moisés, el que comiere de este pan no tendrá hambre jamás. Y era el que le había caminado en el mar, había ido a los discípulos y los había llevado al lugar que le había prometido. Es el perfecto Moisés, que no simplemente abre el mar en dos, él camina encima del mar. Yo soy el Mesías. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más señales tú quieres? Y estos hombres se pusieron de acuerdo. Ellos eran enemigos naturales. Los fariseos y los saduceos no se llevaban. Los fariseos era esta cúpula religiosa más conservadora y creían en la inspiración de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas y los salmos. Los fariseos creían como palabra de Dios en estas 3 cosas. Los saduceos era una línea religiosa más liberal. Los fariseos solamente creían en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, como inspirados por el Espíritu Santo y como parte de la palabra de Dios. Pero ellos no creían en los profetas, ni en los salmos, ni en los libros poéticos como palabra de Dios. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en los milagros. Y había esta pelea entre ellos. Sin embargo, cuando era asunto de ir en contra del Mesías y de sus intereses políticos religiosos, se unieron entre ellos para ir donde Jesús a hacerlo caer, o a tentarlo, o a preguntarle. Y mira la hipocresía religiosa. Danos señal. ¿Qué más señal tú quieres? Y mira lo que Jesús le dice a ellos. Bueno, ustedes, cuando hay señales en el cielo y cuando ustedes ven los areboles, eso quiere decir cuando usted ve que va atardeciendo y se pone ese cielo anaranjado, tú dices, no va a llover. Pero cuando ven que hay señales en el cielo y que está nublado, y dice, va a llover. Ustedes son muy buenos pudiendo discernir la atmósfera, pero ustedes no pueden discernir lo más importante, que es el tiempo que está delante de ustedes. Están delante del Mesías y todavía están pidiendo señales. El problema del hombre no es un problema de señales, hermanos. El problema del hombre, dice Romanos capítulo 1 versículo 21, es que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así era el corazón de los hombres en el pasado, y así sigue siendo el corazón, lleno de religión, vacío de fe, vacío del conocimiento de Cristo. ¿Puedes discernir las cosas que parecen normales, superficiales y sin importancia? Pero lo importante no lo puedes ver. Ves el clima, pero no puedes ver quién está delante de ti. Estaban ciegos, no podían tener discernimiento de la persona de Cristo. ¿Y por qué? Juan capítulo 10 versículo 26 dice la razón. Vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La razón por la cual ustedes no pueden entender y no creen en mí no es por falta de evidencia.
La incredulidad, hermanos, no es falta de evidencia. Ustedes no creen porque ustedes rechazan mi autoridad. Es la razón por la cual los fariseos no creían. Ustedes no creen porque ustedes no quieren rendirse ante mí. Ustedes piden señal y vas a ver más señal. Les doy una señal y seguirán pidiendo señal porque nunca será suficiente. Nosotros no somos muy diferentes a los fariseos. Si Dios me ama, Señor, si tú me amas, dame lo que te estoy pidiendo. Señor, si tú existes, pruébame, Señor, científicamente. Señor, si tú estás conmigo, mi vida debería estar mejor. Y una señal de que tú estás conmigo es que me vaya bien. Y si no me está yendo bien, entonces eso es señal de que tú no estás conmigo. Y estamos pidiendo señales. Y si tú me amas, Señor, pues entonces yo te pido que por favor, si tú me amas, que ocurra este milagro. Y si tú, Señor, te preocupas de mí, sana a mi cuerpo. Y si tú, Señor, te preocupas por mí, cambia esta situación. Continuamente el corazón del hombre está pidiéndole señales a Jesús, pidiéndole señales a Dios, porque hemos olvidado que la señal más poderosa que Dios nos ha dado de la muestra de su amor para con nosotros no son en milagros extraordinarios y sobrenaturales, sino en el milagro más extraordinario y sobrenatural que puede ocurrir, que se llama el milagro de la salvación. Jesús le dice a los discípulos, Jesús le dice a los fariseos y a los saduceos que estaban pidiéndole señal, y él le dice: la única señal que ustedes necesitan, la única señal que mi pueblo necesita, la única señal que el mundo necesita, es que puedan entender mi muerte y mi resurrección. Son la evidencia inequívoca, definitiva, de que yo le amo, de que yo soy Dios, de que yo soy el Mesías. Señal no te será dada, sino la señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? Así como él estuvo en el pez, en el vientre de aquel pez gigante por 3 días y 3 noches, de la misma forma el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre, en el centro de la tierra, y resucitaría. La señal que tú necesitas es que Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo resucitó al 3er día, Cristo ascendió a los cielos, Cristo intercede por ti, Cristo intercede por mí. Esa es la señal. No hay más señal que te pueda mostrar cuánto te amo. Cada vez que nuestros corazones tengan la tendencia de estar como los fariseos y los saduceos, incrédulos, diciendo: si pasa esto, Señor, te lo pido para que si tú me amas, Señor, y comenzamos a hacer promesas. Si tú me amas y ocurre este milagro, yo te prometo que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Ya Él te mostró la señal. Mira el Calvario. Allí está el poder de Dios para salvación. Allí está la demostración de su gracia. Allí está. Y mira la sentencia de Jesús a aquellos hombres: la generación mala y adúltera, ustedes son adúlteros, porque ustedes están poniendo su esperanza y su corazón en otra cosa que no es lo que Dios ha provisto, que es al Mesías y al Cristo. Ella es la que demanda señal. ¿Quiénes son los que demandan señales? Los que no tienen discernimiento para entender lo que Dios ha revelado, se pasan buscando señales. Una señal de alguien inmaduro, esto va a sonar rimoso, pero es alguien que pide señales. Una señal de alguien que no ha entendido lo que Cristo ha hecho por él es alguien que demanda señal. Y mira cómo le llama a los demanda señales: generación adúltera, incrédula, perversa. Y usted ve por ahí, hermanos, cómo continuamente en la ignorancia el hombre siempre se la pasa buscando señales.
¿Y dónde está el que va a hacer milagro, el que va a hacer descender el poder de Dios en las noches de gloria? Y yo voy por allá a pedir y a buscar señales, porque yo quiero ver señales y yo quiero que algo, yo quiero sentir algo, yo quiero que se me paren los pelos, yo quiero una experiencia mística, yo quiero que algo se dé para yo creer. Cuidado, cuidado, porque aquellos busca señales, aquellos cazaseñales, son los que Jesús le está diciendo: son una generación adúltera y perversa. El evangelio no te es suficiente, Cristo no te es suficiente. Como quiera tú quieres seguir buscando señales. Y aquí está el versículo más triste de estos textos. Cuando yo leí esto, me quedé pensando un rato, porque dice el texto: y dejándolos, se fue. Yo sé que muchas veces usted ha escuchado decir: no es que Dios te haya dejado, es que tú te alejaste de Él. Tú lo vas a encontrar en el lugar donde lo dejaste. Suena bien, pero no siempre será así. En esta ocasión, Jesús los dejó. Ellos no iban a encontrar a Jesús en el lugar donde lo dejaron. Por el rechazo de estos hombres. Aquí está una de las frases más tristes que usted puede escuchar del evangelio en el Nuevo Testamento. Jesús los dejó y se fue. Jesús te deja cuando la luz es rechazada persistentemente. Yo sé que esto no lo dicen en las iglesias evangélicas, yo sé que esto no lo predican muchos pastores en el púlpito, porque Jesús no solamente es el que te dice: ven que yo te amo, te restauro y te hago una nueva criatura, pero es el mismo que dice: yo te rechazo cuando tú persistes en rechazar mi autoridad, después de mostrarte mi amor, después de mostrarte mi luz, después de mostrarte mi misericordia, y tú continuamente persistes en rechazarme. El Señor te puede dejar y retirarse en señal de juicio. Esta frase es poderosa, porque Jesús se estaba retirando de aquel pueblo que decía ser pueblo de Dios. Jesús estaba comenzando los trámites de divorcio. ¿Escuchó bien? Con aquel pueblo incrédulo que había violado el pacto y que había rechazado a su esposo. Jesús estaba dejando al Israel incrédulo. Cuidado, no al creyente que está en Cristo, aquel que juega a la falsa religión, porque puede ser entregado y abandonado a tu propia ceguera. Dios estaba abandonando a este pueblo a su propia ceguera, y el Señor se retira en señal de juicio sobre este pueblo. Los discípulos, confundidos con lo que estaba ocurriendo allí, llegaron al otro lado y habían olvidado de traer pan. Me reí cuando lo leí. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Jesús está diciendo todo esto porque no trajimos pan. Hermano, de veras que el sentido del humor de nuestro Señor y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo para con los discípulos es tanta. Jesús le está mostrando verdades espirituales profundas de cómo discernir entre lo falso y lo verdadero. Y aquí los discípulos todavía, que se parecen tanto a ti y a mí, todavía estaban pensando en lo terrenal y en lo material, igual que nosotros. Jesús le está queriendo mostrar verdades espirituales y ellos están todavía pensando en pajaritos preñados. Es
qué lo está diciendo? Yo me imagino entre ellos hablando. Jesús, ellos pensaban que habían entendido todo el sermón de Jesús. ¿Tú sabes lo que Jesús quiso decir con eso que predicó y que les enseñó a ellos? Que no trajimos pan. Inteligentes somos. Y mira el contraste que hace Jesús entre discípulos que realmente le aman pero que son ignorantes y que todavía no tienen un conocimiento profundo, versus a los enemigos y los fariseos. Jesús en paciencia le está diciendo: mira, esta levadura de los fariseos y de los saduceos no tiene que ver nada con el pan. Esto tiene que ver con la enseñanza corrupta, doctrinal que ellos estaban enseñando. Su problema en los discípulos no era maldad. El de los fariseos sí, de los saduceos. Ellos se confabularon para poder atacar a Jesús. El tema de los discípulos no era ese. El tema de los discípulos era un entendimiento, falta de comprensión espiritual, a diferencia de los fariseos. Y Jesús los reprende, pero Jesús los reprende con ternura, a diferencia de los fariseos. A los fariseos los dejó. A los discípulos les dice: hombre de poca fe, ¿por qué piensan dentro de ustedes que la razón por la cual yo estoy diciéndole esto es porque no tienen pan? No entienden aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 y cuántas cestas recogiste. Este pasaje para mí como pastor fue muy esperanzador, porque a veces uno enseña y enseña y enseña y la gente todavía está pensando en que no tienen pan. Y la paciencia de Jesús, el amor de Jesús, la perseverancia de Jesús para con sus discípulos. Y él mismo le proveyó el significado y le está diciendo: mira, el problema aquí es un asunto no de comida. Discípulos, yo no estoy hablándole de comida física. Yo no estoy hablándole a ustedes de que ustedes van a prosperar en su trabajo, ni que Dios le va a cumplir todos sus sueños. Discípulos, yo no estoy hablándole a ustedes de cosas materiales. Sáquense la mente de eso. Yo le estoy hablando a ustedes, discípulos, de cosas espirituales. Yo le estoy hablando del corazón. Yo le estoy hablando de lo que mi palabra hace cuando germina en el corazón. Pero tenemos que tener discernimiento, porque esa palabra es contaminada con falsedades como la de los fariseos, con falsedades como la de los saduceos. Y si no tienen discernimiento, se pueden envenenar, pueden tener malestar espiritual, estomacal espiritual. Tengan mucho cuidado, porque mi preocupación no es lo que materialmente le puede pasar, sino lo que espiritualmente le puede pasar. No están ignorando algo que es material, están ignorando algo que es más poderoso, es eterno, y ustedes todavía no lo pueden ver. Entonces los discípulos, versículo 8, entendieron. El Espíritu Santo le abrió el entendimiento y el Señor les explicó, y entendieron que no les había dicho: no era del pan que Jesús estaba hablando, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Qué bueno. Ese es el placer más grande de todo maestro, que puedan entender y que puedan aplicar lo que se está enseñando. Y finalmente los discípulos comprenden: no era el pan. Yo imagino que el primero que dijo que era el pan se sentía bien orgulloso de que había entendido lo que estaba pasando. Y después volvió con el rabo entre las patas y dijo: no estaba hablando del pan, estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando del falso moralismo de los fariseos. Esa era la levadura de los fariseos, un moralismo falso. Y la levadura de los saduceos era el escepticismo. Uno era el moralismo y el otro era el escepticismo. Y estos son dos levaduras peligrosas.
Uno creer que puede agradar a Dios en base a su esfuerzo y su esmero aquí en la tierra, y el otro es escéptico a todo lo que tenga que ver con el poder y la manifestación de Dios en medio de su pueblo. El moralista y el escéptico son iguales. Ambos quieren su propio Salvador, no el Salvador revelado, no el Mesías revelado. Ambos habían creado su propio sistema de salvación, su propio sistema de ser acepto delante de Dios. Este es el peligro que habla el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 9. Un poco de levadura, hablando del pecado como ilustración de levadura, leuda toda la masa. Una pequeña cantidad de levadura es suficiente para dañar toda la masa. Y algunos pueden pensar que pueden agradar a Dios por ciertos rituales, buenas obras, moralidad personal. Otros reducen la fe a un sistema filosófico humano, a unas ideologías humanas, a negar el poder de Dios en milagros y en la resurrección. Pero el evangelio es la verdadera señal para tú poder discernir. Cuando tú entiendes el verdadero evangelio, Cristo muriendo por pecadores, de los cuales Pablo decía, Él era el primero, tú puedes discernir entre aquellos que huele a obras, a centralizado en el hombre, y aquello que huele a ideologías filosóficas que me alejan del verdadero conocimiento del evangelio. Cuidado de la levadura religiosa. Cuidado lo que usted escucha en la radio. Cuidado lo que aquí, a las doctrinas que usted se expone, que le puede parecer muy sensacionalista y muy busca señales, pero te estás olvidando de la pureza doctrinal. Hermanos, la pureza doctrinal no es un lujo, es una necesidad. Y si algo carece la iglesia en el día de hoy es pureza bíblica doctrinal. Hay mucho falso en medio de nosotros, y un evangelio contaminado deja de ser el evangelio. Por eso es tan peligroso. El creyente maduro es alguien que sabe discernir y que examina la enseñanza a la luz de la escritura y no se come cualquier cuento de camino. Manera de conclusión: guardémonos de la levadura de los fariseos. Esa advertencia sigue siendo viva, vigente en el tiempo presente. Guardémonos de la levadura de los fariseos. El peligro más sutil de la iglesia, hermano, escúcheme bien, no es la persecución del mundo. Ese no es el peligro hoy en Occidente. El peligro más grande de la iglesia no es la persecución de los de afuera ni del mundo. Ese no es el peligro más grande. El peligro, y estamos ante una guerra cultural. Estamos ante un falso evangelio que cada vez ideologías saduceístas quieren introducirse falsamente dentro de la iglesia, donde hay un liberalismo teológico como nunca lo ha visto. Sin embargo, aún todavía ese no es el peligro mayor de la iglesia. El peligro mayor de la iglesia está dentro de la corrupción desde adentro, como la levadura. Es desde adentro donde la falsedad va siendo introducida en medio de la iglesia y comienza a regarse esta levadura. Examinemos nuestros corazones, hermanos. ¿En quién estamos confiando? ¿En Cristo? ¿En mi propia justicia? ¿Estamos sometiendo mis ideas, mis sentimientos, mis decisiones y las estoy llevando a la palabra de Dios? ¿O todavía estoy pidiéndole señales a Dios para ver si mis decisiones son o no conforme a su voluntad? Dios no prometió revelarte su voluntad por medio de señales. Dios prometió revelarte su voluntad por medio de su palabra revelada e inspirada, no por medio de señales. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? No le estés pidiendo señales a Dios. Lee la Biblia. Pero como somos vagos, y es más fácil para nosotros decir: Señor, si es tu voluntad, que llueva. Si no es tu voluntad, que no llueva. Si es tu voluntad, que pase esto. Si no es tu voluntad, que no pase lo otro. Yo quiero saber tu voluntad por medio de señales.
Que la voluntad de Dios nunca se conoce por medio de señales. En el Antiguo Testamento hay unos ejemplos donde todavía no tenían la revelación de Dios a la mano y completa, pero hoy toda la palabra que tú necesitas para conocer la voluntad de Dios está en la Escritura. Busca nutrirte, llenarte, escudriñando las Escrituras de la mente de Dios para que tú puedas conocer y discernir la voluntad de Dios. No fuera de ahí. Pastores, que todavía no entiendo ciertas cosas, pues busca ayuda para que otras personas te puedan ayudar a discernir si es la voluntad de Dios conforme a la palabra, no conforme a mis deseos ni a las señales que yo le estoy pidiendo a Dios. Que parecemos tanto a la incredulidad de estos dos sistemas, fariseos y saduceos. Dice la Escritura: contended ardientemente por la fe, una vez dada a los santos. Nuestra señal no es un milagro nuevo, sino el milagro supremo de la resurrección de Cristo. Este es el mejor Jonás. Y de paso, cuando él le dice: le voy a dar una señal, y es la señal de Jonás, él está de alguna manera diciéndole a aquel pueblo: si alguien, el pueblo de Israel, no quería jamás que los compararan. Hay personas en las cuales tú dices: compárame con cualquiera, pero con esta no. Pues si hay una persona en la cual el pueblo de Israel decía: compárame con cualquiera, pero no me compares con este, era con los ninivitas. Era el pueblo enemigo de Israel, eran los de Nínive. Y él está diciendo: yo les voy a dar la misma señal que les di a los ninivitas, y le di la señal de Jonás. Eso los tiene que haber ofendido a ellos cuando escucharon eso. Nos dijo ninivita, nuestros enemigos mayores. Y se los voy a dar, les voy a dar esa señal, pero una señal mucho más poderosa. Es el Hijo de Dios muriendo y resucitando. Ahí está la verdadera señal que tú y yo debemos recordar vez tras vez. De manera de aplicación, hermanos, el Evangelio me libera del moralismo. El Evangelio me libera cuando yo entiendo y creo que yo soy acepto por Dios por las cosas que yo hago y no por la gracia de Dios. El Evangelio me hace recordar que mi aprobación con Cristo, mi aprobación con Dios, no es por cuánto yo ore, cuánto yo obedezca, cuánto yo lea la Biblia. Soy amado porque fui amado en la cruz cuando Él murió por mí, aún antes de yo ser su hijo, cuando yo era su enemigo y era su aborrecedor. Él me amó cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Él no me ama por cuánto yo peque o cuánto yo deje de pecar. Pero cuando tú entiendes ese amor, entonces tú quieres vivir para la gloria de Él, no queriendo pecar contra Él, porque Él me ha amado tanto que se entregó por mí. Pero no confundas que Dios te ama en base a lo que tú haces o dejes de hacer. Ese no es el Evangelio. Eso es doctrina farisea moralista. 2. El Evangelio me libera del escepticismo. La cruz y la resurrección de Cristo son la señal de Jonás y la evidencia definitiva de que Dios existe y que me ama es porque la tumba está vacía. Y porque Él prometió regresar por nosotros. Y ese Cristo que dijo que era Dios cumplió a cabalidad. Ni nadie siglos después ha podido negar la realidad de Cristo viniendo sobre la tierra, resucitando de los muertos. Esa verdad sigue siendo viva en el día de hoy para librarnos de cualquier duda escéptica. Ve a la cruz. Allí no hay nadie, porque Él resucitó y Él intercede por nosotros. Hay una levadura que es buena, y es la que Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 13 versículo 33, donde habló de esa levadura que es el reino de los cielos, que es semejante a una levadura, una mujer que toma y esconde 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y esa levadura del Evangelio es pequeña, es invisible, pero es poderosa. Y cuando Cristo entra en el corazón del hombre, esa gracia comienza a transformar todas las áreas de nuestra vida: pensamientos, prioridades, afectos, deseos. Esa es la levadura del Evangelio.
La otra me lleva al moralismo y al escepticismo. Esta levadura me lleva a la santidad, a crecer en una búsqueda y en una profundidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa levadura lo cambia todo. La levadura del poder del Evangelio, invisible pero con poder. Iglesia, Jesús no vino a darnos una señal más. Él es la señal. Cristo es la señal del Padre. La cruz es la señal del Padre. La resurrección es la señal del Padre. Proclamemos el Evangelio. Protejamos el Evangelio. Discernamos bien lo que parece Evangelio, pero no es el Evangelio, para poder decir: esto no es Evangelio. Y que el Señor nos ayude a que esa pequeña cantidad de Evangelio es realmente poderosa cuando entra. Pero a la misma vez, así como la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra, el error viene por el oír y el oír lo que no es palabra de Dios. Discierne bien. Pídele al Señor que te dé la gracia para poder ver lo que parece, pero no es. Padre, gracias. Guárdanos de la levadura del orgullo. Guárdanos de la incredulidad. Líbranos, Señor, del moralismo que confía en nuestras obras y del escepticismo, Señor, que duda de tu bondad, de tu amor personal para con tu pueblo. Llénanos, Señor, con la buena levadura del Evangelio de Jesucristo, y que nuestras vidas puedan ser transformadas por tu gracia. Que Cristo, el pan de vida, sea nuestro alimento, nuestra seguridad, nuestro gozo, nuestra alegría. Padre, y perdónanos, Señor, las veces que hemos comido aquel pastel que parece, pero no es. Porque no hemos tenido, Señor, la responsabilidad de escudriñar tu palabra y de ver lo que ella dice. Sino, Señor, que nos comemos todo lo que nos dicen sin discernir tu palabra. Padre, te ruego que pongas en nosotros cada vez un mayor hambre por tu palabra, que podamos estudiarla, Señor, podamos escudriñar tu escritura y ser bereanos. Si está en tu palabra, nosotros lo creemos. Ayúdanos a trazar bien la palabra de verdad para poder discernir una mala interpretación. Ayúdanos, Señor, a ser menos como los discípulos, que mientras tú le estabas queriendo enseñar verdades espirituales, ellos estaban pensando en cómo aplicaban a eso a cosas terrenales, y olvidaban que Jesús estaba trabajando en sus corazones, en sus ídolos, en su dependencia de ellos. Y como veremos, Señor, la semana que viene, al ellos ver lo que Jesús le estaba mostrando, es la gloriosa confesión de Pedro: mientras se alejó de los incrédulos, tus discípulos cada vez abrían más los ojos, al punto de decirte: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías enviado. Y todas estas cosas lo hacía para abrirle los ojos del entendimiento, para que ellos pudieran ver al Mesías. Señor, que no olvidemos eso cada vez que estamos siendo expuestos a tu palabra. Que tú le estás queriendo, lo que tú nos estás queriendo enseñar no es simplemente para los asuntos triviales de la vida. Tú estás interesado en transformarnos desde adentro hacia afuera. Y mientras yo estoy preocupado por los panes, tú estás intencionalmente mostrándome las áreas del corazón que yo no puedo ver, porque lo material me abruma y lo terrenal hace que yo no pueda entender
lo que espiritualmente tú me quieres revelar. Ayúdanos, Señor, a poder ver y entender y discernir cada vez que abrimos las Escrituras para verte a ti en medio de ellas. Te lo rogamos en Jesucristo tu Hijo. Amén.